pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Palabra de Dios. Vamos a ir al Padre en oración. Bendito Dios y Padre amado, ante tu presencia estamos para darte las gracias una vez más, Señor. Rogamos, eterno Dios y Padre, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a todos y puedas tú hablarnos por medio del siervo que has elegido para la exposición de tu palabra. Bendícenos a todos, bendito Señor, y que podamos estar atentos, escudriñando tu santa y divina palabra, trayendo aquellas cosas maravillosas que nos van a ayudar a crecer en ti, eterno Dios. Necesitamos identificarnos contigo, bendito Padre. Por eso rogamos desde este momento que seas tú quien nos instruyas por medio de la palabra y del expositor de esta tarde. En tus manos estamos todos y es en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, por quien te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hermano Jorge. Se me había olvidado que no teníamos una parte aquí baja, ¿no? Creo que la semana pasada estuve en Kansas. Y bueno, por allá sí está soplando frío, no se crean. Hubo unos vientos bien fuertes que me dañaron un poco la voz, pero lo bueno es que solo consiguió eso. Pero qué grande, qué bendición estar nuevamente aquí en la Florida, donde tenemos el calorcito, ¿verdad? Pero no solamente el calorcito por medio del sol, pero también tenemos el calorcito humano de la gente que vive aquí. Yo no sé ustedes, pero hay momentos en la vida de uno cuando se encuentra uno en una situación donde uno no sabe qué hacer. Yo creo que en esos momentos es una situación, o se plantea para nosotros una situación bastante difícil. Y sobre todo cuando en esos momentos en que estamos en esa situación particular, eso está conectado con una decisión que tenemos que hacer. Entonces la cosa se complica más, ¿no les parece? Y es un poco más difícil. Y esto de que no sabemos qué hacer, porque eso lleva ahora a la idea de no saber qué decisión tomar. Y yo creo que ustedes de alguna manera, así como yo, en algún momento de nuestra vida, hemos estado en una situación similar. Y yo creo que eso de tomar decisiones a veces siempre implica la idea de que las decisiones que debemos de tomar sean decisiones sabias, ¿no les parece? Decisiones que nos puedan ayudar y que nos puedan, sí, vamos a decirlo así, que nos ayuden a disfrutar un mejor porvenir para nosotros y para nuestra familia. Y algunas decisiones a veces, aunque parezcan obvias, otras pueden parecer confusas y difíciles, y eso todavía como que nos afecta más en esto de no saber qué hacer. La pregunta sería, ¿cómo eliminar esa confusión y abrir nuestros oídos y ojos a las señales que Dios a veces nos presenta en nuestra vida para que podamos saber lo que tenemos que hacer y por ende tomar las decisiones sabias que tenemos que tomar? Yo creo que en algunos casos en nuestra vida, yo no sé si tú eres una persona que tomas decisiones a la ligera o sin medir a veces las consecuencias. Yo no sé si te es muy difícil a veces, como a algunos les pasa, ¿verdad?, tomar decisiones y por eso se encuentran en un laberinto y no saben qué hacer. O también algunas personas han sido bastante difíciles para tomar una decisión que han tenido que tomar al final.
Yo creo que Santiago, el libro de Santiago nos habla de algo muy interesante. Las decisiones están ligadas a veces mucho a las pruebas que tenemos. A veces están ligadas a las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Y son cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Necesitamos aclarar, necesitamos, vamos a decirlo así, digerir para que nosotros podamos salir victoriosos y tomar las decisiones que debemos de tomar y hacer las cosas correctas que tenemos que hacer. Ahora, nuestro hermano leyó el texto, Santiago, y vamos allá, ¿verdad? Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 7. El versículo 2, si ustedes me acompañan, si son tan amables, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que quiero que veas es que Santiago se está dirigiendo ¿a quiénes? A personas como tú y como yo. Y les está diciendo hermanos míos. Ahora, cosas que pasan en nuestra vida, cosas que a veces no sabemos, ¿verdad?, qué hacer, son cosas que nos pueden pasar en cualquier momento. Y a veces tú te preguntas, bueno, hermanos, yo no sé qué hacer. La iglesia no dice nada, pero a veces la iglesia no sabe qué está pasando en tu vida. En el trabajo no saben lo que me está sucediendo. Por eso me pasa, por eso actúo o actúo de esta manera, ¿verdad? Porque no, esta situación en la cual me encuentro, pues, me obliga a hacer o actuar como lo estoy haciendo. Entonces, la iglesia a veces sabe las cosas, como podemos ver y vas a ver al final que van a leer todas las, ¿cómo se dicen? Todas las peticiones que tenemos, pero a veces hay momentos en nuestra vida, decisiones que tenemos que tomar, que la iglesia a veces no sabe porque son cosas propias de nosotros. Pero esta mañana yo quiero tomar el consejo de Santiago y compartirlo contigo para que sí puedas saber hacer lo que tienes que hacer, para que puedas tomar las decisiones sabias que tienes que tomar. Y lo primero que te quiero decir es que para hacer las cosas que necesitamos hacer y tomar las decisiones sabias que tenemos que tomar, hay que tener la actitud correcta. Hay que tener una buena actitud. Fíjate que el versículo 2 nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Subraya la palabra sumo gozo. ¿Qué te trae a la mente la palabra gozo? ¿No es una actitud positiva? ¿No es algo que te hace sentir en cierta manera, ¿verdad? O en cierta forma, algo en lo cual me siento bien. No puedes tomar decisiones buenas si no tienes una buena actitud. No puedes salir de situaciones difíciles en las cuales te puedes encontrar si tú no adoptas una buena actitud. Yo creo que Santiago nos está queriendo decir aquí de que va a llegar momentos o llegan momentos en nuestra vida. No es que es una opción, no es que porque soy cristiano no van a venir pruebas o situaciones donde tengo que actuar y tomar decisiones. Él está diciendo que hay momentos y van a llegar momentos en nuestra vida donde nosotros tenemos que tomar ¿qué? Una decisión. Porque van a llegar pruebas. ¿A quién no le gusta tomar decisiones? A veces yo trato de, ¿verdad?, escabullirme, pero hay momentos, pruebas, cosas que llegan a nuestra vida que nosotros necesitamos actuar, necesitamos hacer algo, necesitamos responder a eso. Pero ¿cómo podemos responder si no tenemos la actitud correcta? Si no vemos las pruebas o vemos las cosas, ¿verdad?, las vemos desde el punto de vista de Dios. Yo creo que Santiago nos está diciendo aquí también que hay que tomar una actitud correcta, una actitud positiva cuando estemos en medio, dice aquí, de diversas pruebas. Cuando tú escuchas la palabra diversa, ¿qué se te viene a la mente? Algo diverso. Por ejemplo, cuando dicen la población de la Florida es muy diversa, ¿no? ¿A qué se están refiriendo? Somos muchas personas diferentes. Yo soy venezolano, pero aquí hay cubanos, aquí hay puertorriqueños, aquí hay hermanos y peruanos y que son hermanos. Tenemos hermanos nicaragüenses, tenemos hermanos de diferentes partes, ¿verdad?
Y sobre todo tenemos hermanos de Honduras. Tenemos hermanos de Honduras, ¿verdad? Ya veo que levantaron la mano, imagínate. Es increíble, no podemos hablar nada, ¿verdad? Pero te digo una cosa, es interesante y eso es lo que hace de este lugar tan bello, ¿verdad? Un paraíso, que hay personas de diferentes lugares, comidas de diferentes clases, ¿verdad? A mí me han dado baleadas y baladas también y todo lo que quieran y cosas, pero esto hace que un lugar pero extremadamente bonito, hermoso, ¿no? Y yo vivía en un lugar X, ¿verdad? Más arriba, pero siempre veías, de lo hispano, veíamos siempre la misma tipo de comida, porque era de ese lugar, de esa región, de ese país. Pero ahora cuando venimos a la Florida vemos esa diversidad. Pero te quiero decir algo, el Señor aquí en su palabra, Santiago nos está diciendo que lamentablemente en nuestra vida van a venir pruebas, van a venir situaciones como diversas. Yo no sé si ustedes son muy a gusto con esto el béisbol, ¿verdad? Pero en esta serie mundial que ganaron los Chicago, el equipo de Chicago, ustedes podían ver cómo lanzaban y los lanzamientos. El que está bateando no puede esperar no puede esperar el mismo lanzamiento todo el tiempo, ¿no les parece? Entonces no sabe qué va a venir. Pues así estamos nosotros. A veces vienen pruebas a nuestra vida que nosotros no estamos esperando. A veces tenemos que tomar decisiones que nosotros no sabemos y nos encontramos que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque son pruebas que vienen y no sabemos cómo responder a ellas. Pero una cosa sí sabemos, y ya nos lo está diciendo Santiago, es que necesitamos tener una actitud positiva y saber una cosa, de que las pruebas a nuestra vida van a venir. Pero tú te puedes estar preguntando en esta mañana o en esta tarde, hermano Jorge, pero usted habla de pruebas, pero ¿qué son estas pruebas, verdad? ¿Sabe que la palabra prueba aquí viene del griego, como fue escrito, viene del griego dokimo? Y dokimo es algo que significa, vamos a decirlo así, es un término que significa como aceptar, como algo que necesita ser aprobado. Algo que necesita ser aprobado. Entonces, ¿cómo podríamos unir todo esto? Tenemos, ¿verdad?, que van a venir pruebas, van a venir pruebas que necesitamos poner o actuar o tener una actitud positiva, pero que estas pruebas van a ser diversas, van a venir de diferentes maneras. Estos problemas, estas situaciones donde tenemos que tomar decisiones, van a venir de diferentes formas. Ahora, ¿cómo reacciono? Dice aquí la palabra de Dios que estas pruebas, ¿verdad?, que este término significa que tú eres aceptado o probado. Pero tú me puedes preguntar, ¿y cómo puedo entender esto? En la antigüedad hacían esto que llamamos nosotros las vasijas de barro. ¿Sí han oído de eso? De este tipo de negocios de hacer vasijas y todo. Las personas la hacen con la mano y hay un rodillo y una cosa que va girando, ¿verdad? Y van haciendo la vasija. Se cuenta de que estas vasijas eran puestas ¿dónde? En un horno. Y luego que eran puestas en ese horno, adivinen qué pasaba. Algunas de estas vasijas se resquebrajaban, ¿no? ¿Y qué hacías? ¿O qué hacía, por ejemplo? La echaba ¿qué? Fuera. Y entonces ellos decían, no pasó ¿qué? No era aceptada, no era aprobada y entonces era desechada. Hermanos y amigos, yo creo que Santiago está utilizando el mismo término para decirte que las pruebas van a venir, pero que las pruebas son cosas en las cuales tenemos que tener una actitud positiva porque ellas nos van a ayudar para probar ¿qué? Más nuestra fe. Para traer esta experiencia maravillosa a nuestra vida de saber que estamos en el Señor. Yo no sé si ustedes se recuerdan, de todas maneras se los voy a leer en el tiempo que tengo, ¿verdad? Tenemos en Daniel capítulo 3, ¿se recuerdan ustedes de la estatua de oro, de lo que Dios estaba diciendo allí con el rey Nabucodonosor y el horno de fuego ardiendo? ¿Sí se recuerdan del horno ardiendo? Donde tres, ¿verdad? Los amigos de Daniel y Daniel fueron puestos ¿dónde? En ese horno.
te voy a decir algo interesante. En ese momento, y tengo aquí el pasaje, Daniel capítulo 3, voy a leer en el versículo 15, el rey Nabucodonosor decía que todos tenían que ver e implorar, ¿verdad? Y someterse a la autoridad de él, al rey como él era, ¿verdad? Y había hecho un decreto y había hecho una estatua y todos tenían que inclinarse ante esa estatua. Pero para hacer esta parte más corta, ¿verdad? Te voy a leer desde el versículo 15 que dice, ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, dice aquí, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mí o de mis manos? Imagínense lo que estaban diciendo, tremendo decreto, ¿no? Ahora te voy a decir, en el 16, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros están dispuestos a pararnos así ante un rey, ante un presidente y decirle, mira, no es necesario que yo tenga que hacer ese decreto que tú has hecho? No es necesario que te tenga que responder ante eso. Dice el 17, aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo. Hermanos y amigos, ¿dónde iba a ser probada la fe de estas personas? En ese fuego, en ese horno. Y dice el versículo 18, bueno, el 17 termina diciendo, he aquí, fíjense lo que dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos esa convicción? No han llegado esos tiempos aquí, quizás algún día pueda llegar, no sabemos, ¿verdad? Pero si llegara, nuestra fe estaría preparada para aguantar ese horno de prueba. No les oigo decir amén. Hermanos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey y le dijeron, tenemos un Dios más grande. No importa, ¿verdad?, lo que realmente pase. De toda manera, nuestra vida ya está en sus manos. Yo creo que tu vida, mi vida, la vida de todos está en manos de quien todo lo puede. Yo creo que nuestra vida está en manos de Dios. Yo creo que nuestra fe va a ser y es probada cada día a través de estas pruebas que tenemos y que debemos de responder y tomar las decisiones sabias pensando en lo que Dios nos está ofreciendo cada día, nos está diciendo a través de su palabra. Porque saben que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Las palabras que tú haces cada día, las palabras que tú sientes realmente y que practicas en tu vida como cristiano, son palabras que son eternas y por eso esas palabras te llevarán a la eternidad con Cristo. Tu fe debe ser fortificada, tu fe debe ser calificada desde el punto de vista que Dios pueda decir cada día cuando pases en medio de pruebas y cosas así, y Dios pueda decir, ¿sabe qué? Luis, José, Francisco, no sé si me faltó alguno. Siempre falta alguno. Pueda decir Dios, es aceptado, es aprobado, tu fe es aprobada. Pero ellos no terminaron allí, dice el 18, porque tú puedes decir algo. ¿Cuántas cosas no decimos de boca, verdad? Pero la cosa sería que cuando llegue el momento, dicen por ahí, el momento de la chiquita, donde las cosas se ponen muy chiquitas, que algunos no saben qué hacer, cuando llegue ese momento, es el momento de actuar. Ellos no solo hablaron, actuaron. Dice aquí, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó ¿de qué? De ira. Imagínate, lo hicieron ¿qué? Salir de sus cabales, se sintió mal, ¿verdad? Por eso, y el aspecto de su rostro, dice aquí, contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase, adivinen qué, 7 veces más.
tanto como la ira que tenía, ¿verdad? Imagínate, tú tocas, ay, está muy caliente, mejor no. ¿Cuántos hermanos en la iglesia nos dicen, ay, no, esa prueba está muy fuerte, mejor? Y caen, ¿verdad? Y hay que llegar al otro día, levantarse y darle respiración boca a boca para que se levante y siga viviendo la vida cristiana, ¿verdad? Pero estos hombres sabían en quién habían creído. Estos hombres sabían y estaban preparados para entrar a ese horno de fuego cada día de sus vidas. La cuestión no es que ellos estaban preparados o no. La cuestión es si tú y yo, hermanos, estamos preparados para siempre, cada día, venga la prueba que venga, sea diversa o de cualquier color, tamaño o como se llame, ¿estamos dispuestos nosotros a entrar a ese horno de fuego de las pruebas? ¿Estamos dispuestos a recibir las palabras de nuestro Señor y decir, qué buen siervo, eres aceptado, eres aprobado, tu fe ha pasado la prueba? Ellos termina diciendo, en versículo 19, dice que entonces ordenó 7 veces más el fuego, un poquito más caliente, ¿verdad? A veces pongo 350 en mi horno y digo, no, eso no es suficiente porque aquí la receta dice 425 y lo pongo a 425. Cuando abro ese horno, hermanos, eso se ve el fuego salir de ahí. Imagínense ustedes. Y entonces el versículo 20 dice, él y mandó a hombres muy vigorosos, tal vez no como nosotros, ¿verdad? Eran hombres bien 4x4, ¿verdad? Bien grandes. Y entonces dice que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Yo no sé por qué los quería atar, si ellos igual se iban a meter. Pero bueno, él pensaba que iban a gritar, no, por favor, no. Pero el Señor sabía, ¿verdad? Dice el versículo 21, dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados, ¿dónde? Dentro del horno de fuego ardiente. Y tú sabes el resto de la historia, ¿verdad? El resto de la historia fue que, versículo 25, dice, y dijo, he aquí, porque les mandaron a ver, ¿verdad? Les mandaron a ver, porque el versículo 23 dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados del horno de fuego ardiendo. Estaban allí siendo probados su fe. 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Sí, fueron 3. Ok, fueron 3. Versículo 25. Es aquí, yo veo 4. Yo veo 4 ahí. Varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Me suena al hijo de Dios, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Cuando estás pasando el fuego de cualquier prueba, yo te aseguro, estoy casi seguro que Jesús está contigo. Tú no estás solo. Yo creo que la gente puede ver en ti no a uno, sino a dos personas. Y eso es lo que Dios hace. Porque el mismo Dios, el mismo Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. ¿Y sabes por qué te dice eso? Porque Él está seguro que así como estuvo en el horno de fuego con estos 3, Él está contigo en cada momento, en cada instante de tu vida. Sea la prueba que esté pasando, Él está contigo. Y termina diciendo el pasaje. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y los empezó a llamar. ¿Estaba quién? ¿Quién está más asustado, él o ellos? Al principio parece que él era el hombre ahí, aquí mando yo. Pero saben que a la final, aunque el mundo te intimide con las cosas que pasan en el mundo, a la final Dios sale victorioso y te dice, nada de eso tiene poder. Yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Yo soy el poderoso. Y se sentaron, mira, dice aquí, 26 dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salí y vení. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron como si nada. Se van limpiando un poquito de otras cosas, no de su carne, de otras cosas, ¿verdad? Limpiando
y salieron del horno. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a los siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación, lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Puedes decir eso, hermano? ¿Puedes decir eso, amigo? No hay Dios que no pueda librar como este Dios. ¿Lo dijo un rey? Lo dijo un rey. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego y la provincia de Babilonia. Querido hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? No sé en qué horno de fuego te has metido, pero una cosa sí sé. El Señor está contigo. El Señor está haciendo grandes cosas en tu vida. No dejes que las cosas del mundo te desenfoquen de quién es el que verdaderamente tiene todo poder. No permitas que las cosas triviales de la vida que pasan alrededor te desvíen del verdadero enfoque que es nuestro Señor Jesucristo. Sus enseñanzas. Esta palabra que Él ha dado, que te puede librar de cualquier horno de fuego. Esta palabra es eterna, te va a ayudar. No importa qué pruebas puedas estar pasando, el Señor está contigo. Pero dos cosas necesitan. Creo que están tocando la puerta. Dos cosas necesitas y con eso te dejo y el estudio es tuyo. Número 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Lo número 1 que necesitas en tu vida es sabiduría. Pero ¿sabes lo que es sabiduría? Sabiduría es la capacidad que tienes ¿para qué? La capacidad que tienes para tomar, vamos a decirlo así, para tener este discernimiento práctico de las cosas que están sucediendo alrededor. Tú estás pidiendo discernimiento para poder conocer cuál es o qué es lo que debo hacer para el Señor. Pero necesitas ¿qué? Sabiduría. ¿Recuerdas un rey que pidió sabiduría? Salomón. Pudo pedir cualquier otra cosa, pero le pidió a Dios que sabiduría, capacidad para gobernar, para poder tomar decisiones. Es lo número 1 que necesitas. Lo número 2 que necesitas, si quieres sabiduría, necesitas de otra cosa importante. Dice el versículo 6, fe. Necesitas fe. ¿Y por qué necesitas fe? Porque necesitas no dudar en el momento en que le estás pidiendo al Señor por ello. Y te voy a decir algo interesante. Cuando estos 3 jóvenes, porque eran jóvenes, ¿quién dijo que no? Eran jóvenes. Cuando estos 3 jóvenes estaban allí parados, por lo que acabamos de leer del horno de fuego, podemos ver que ellos en ningún momento dudaron. ¿Ustedes se dan cuenta del pasaje? En ningún momento dudaron de que su fe fuese probada de esa manera. Ellos entraron al horno de fuego. Ahí no se oye que estuvieron gritando, que dejaron sus uñas allí porque no querían llegar allá. No. Ellos entraron tranquilamente al horno de fuego. Bueno, lo ayudaron, por supuesto, pero no dudaron en ningún momento. Su fe inquebrantable. Y tenían sabiduría porque supieron cómo responder al rey y enseñarle quién era el que estaba en control de todo. En esta mañana, no sé quién es el que está en control de tu vida, pero una cosa sí te digo, si no es el Señor, estás perdiendo. Si no es el Señor, estás en el lugar de los perdedores, porque el Señor es el único que nos puede salvar del horno de fuego, de las pruebas y las cosas que vienen y van a venir peor día tras día, en medio de un mundo que se deteriora y que va a llegar un momento en que vamos a estar asfixiados de tanta maldad y tantas cosas y corrupción que existe en este mundo. Ya no hay en quién creer, ya no hay a quién ir. No confíes en la gente que te dice podemos mejorar esto. Confía en el Señor. Él sí puede mejorar tu vida. Él sí te puede dar lo que el hombre no te puede dar. Cristo Jesús. Si crees esto,
toma este mensaje, recíbelo en tu corazón. Y si todavía no has obedecido el Evangelio, yo creo que es momento de que te pongas del lado de quienes sí puede ayudarte, sí puede cambiar tu vida, sí puede hacer cosas que hombre alguno no puede hacer. Jesucristo. No creas en hombres, no creas en gente. Ellos, el hombre, tarde o temprano va a pasar exactamente por lo mismo que tú estás pasando. Pero el Señor sí te da la bendición y gloria sea a Él por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.